En una noche azotada por la tormenta en las montañas Sierra Falls, Jonas M. C. Creed, un exoperador especial de la Marina que había dado la espalda al mundo, no deseaba más que silencio junto a su compañero canino, Brutus. Pero entonces, 3 golpes débiles atravesaron la ventisca. Cuando Jonas abrió la puerta, el tiempo pareció congelarse. Una joven madre se encontraba temblando en la nieve, un recién nacido entre sus brazos y 4 niños aterrorizados aferrados a sus costados. Sus ojos reflejaban miedo, pero también una frágil chispa de esperanza. Jonas no lo sabía en ese momento, pero la decisión que tomó en ese instante preciso lo arrastraría hacia un camino de peligro, verdades ocultas y una clase de amor que creía que jamás volvería a sentir. El invierno había caído con fuerza sobre las tierras altas de Sierra Falls. La clase de invierno que no solo cubría la tierra, sino que se hundía en ella, aplastando el mundo en silencio bajo el peso de la nieve y el viento. Aquí, muy por encima del pequeño pueblo de Avenbrook, las rocosas se alzaban como dientes negros, sus sombras dentadas ahogadas por la nieve que soplaba, y las únicas voces que quedaban pertenecían a la tormenta y a los pinos. Jonas M. C. Creed había elegido ese lugar porque se sentía como el fin del camino. Una estrecha franja de tierra refugiada entre abetos y álamos donde una vieja cabaña de madera se apoyaba contra la montaña como si intentara desaparecer. Más de 30 millas de camino a medio despejar y curvas pronunciadas lo separaban del restaurante más cercano, del café o de cualquier pregunta indiscreta sobre qué hacía un hombre como él allí arriba, solo. Tenía casi 40 años, aunque las montañas y la guerra tenían la costumbre de robarle los años del rostro y devolverlos en algún lugar profundo de la mirada. Alto, con los hombros aún cuadrados por años de disciplina, se movía con la calma deliberada y contenida de alguien cuyos músculos recordaban haber despejado habitaciones en ciudades extranjeras mucho después de haber guardado el fusil. Su cabello, alguna vez corto y oscuro según el reglamento, había crecido en ondas irregulares que llegaban al cuello, entretejido con algunos mechones grisáceos prematuros en las sienes. Una barba bien cuidada enmarcaba una mandíbula que parecía haber estado apretada demasiado tiempo, reteniendo palabras que ya no creía que nadie necesitara escuchar. Esa noche vestía lo que siempre usaba cuando el frío llegaba a buscarlo. La vieja camiseta térmica verde oliva bajo una camisa de franela roja y negra. Una chaqueta de lona desvaída, entre el verde bosque y algo parecido al polvo y la corteza de pino. Jeans de mezclilla desgastados metidos en botas de cuero raspadas que habían conocido tanto la arena del desierto como la nieve de la montaña. Y encima de todo, un gorro de lana jalado hasta la frente. En su antebrazo izquierdo, bajo la franela, una delgada línea de tejido cicatricial marcaba donde la metralla lo había quemado tiempo atrás. Más profunda que esa, en algún lugar que nadie podía ver, residía la herida que verdaderamente lo había traído hasta allí. Una lluviosa noche en Colorado. Faros girando, metal chirriando y el sonido de su prometida Lauren pronunciando su nombre una vez, solo una, antes de que el mundo se oscureciera y regresara más pequeño. La ciudad de Denver, con sus hospitales, informes y abogados que nunca pudieron explicarle por qué un camión conducido por un borracho estaba en ese carril en ese momento, se había convertido poco a poco en un cementerio por el que él seguía caminando incluso cuando no estaba en sus calles. Así que cuando el funeral terminó y los uniformes dejaron de llamar, cargó todo lo que tenía en una vieja camioneta, silbó una vez y observó cómo su perro saltaba al asiento del copiloto, con los ojos brillantes y dispuesto para lo que viniera. Ese perro descansaba ahora junto a la estufa, con las patas agitándose en algún sueño a medio recordar. Brutus no era el típico husky que la gente veía en tarjetas navideñas y folletos de viaje. Llevaba en él una antigua línea de trabajo, una raza canina K9 criada para la resistencia y la concentración. Un grueso pelaje blanco y gris acero que parecía absorber la luz del fuego y devolverla en suaves halos. Una franja más oscura recorría su lomo, y una máscara de carbón enmarcaba unos ojos del color del agua fría de río. Con 6 inviernos encima, fornido y con cicatrices aquí y allá de cosas de las que nunca se quejaría, llevaba el peso callado de un compañero al que se le había pedido algo más que perseguir pelotas y posar para fotografías. Durante el último despliegue de Jonas,
Cuando Brutus alcanzaba su plenitud y Jonas aún vestía camuflaje del desierto en lugar de franela gastada, el perro lo había arrastrado de debajo de un muro derrumbado tras una explosión. Jonas recordaba el polvo y el zumbido en sus oídos, recordaba sus dedos enterrados en el pelaje espeso mientras Brutus tiraba, recordaba cómo esos ojos pálidos lo examinaron a la media luz de una calle en llamas. Desde entonces, Brutus había aprendido los ritmos de la respiración de Jonas, la manera en que las pesadillas se colaban en ciertas noches, el sutil tensionamiento de sus hombros cuando los viejos recuerdos cortaban demasiado cerca. Y él también tenía sus propios fantasmas. Los truenos repentinos le enviaban un temblor por el cuerpo algunas mañanas, y el crujido del hielo bajo sus patas a veces le erizaba el pelo antes de que su mente lo procesara. Esa noche, sin embargo, simplemente yacía allí, con la cabeza sobre sus patas, las orejas castañas moviéndose ligeramente mientras el viento arañaba las paredes de la cabaña. Afuera, la tormenta tenía colmillos. La nieve caía de lado en la oscuridad, arrojada por un viento despiadado que rugía desde cumbres invisibles, envolviendo la pequeña cabaña en un bramido blanco que convertía el mundo más allá de las ventanas escarchadas en una mancha informe. El viejo lugar era sólido pese a su edad. Troncos ensamblados a mano mucho antes de que Jonas naciera, calafateados con cuidado. Había un pequeño porche delantero semienterrado entre montículos de nieve, un techo metálico que repicaba bajo alguna bellota o trozo de hielo ocasional, y humo que se elevaba del tubo de la estufa en una línea delgada y decidida. Dentro, el aire olía a pino partido, aceite de armas, café hace tiempo frío y el leve aroma a pelaje de perro secándose junto al calor. Jonas estaba sentado en la pequeña mesa junto a la ventana, la luz de la lámpara inclinada sobre su hombro mientras pasaba un trapo a lo largo de un cuchillo de campo, más por costumbre que por necesidad, con la mente vagando como solía hacer cuando la tormenta era demasiado ruidosa para ignorarla. Regresando a bases de operación y vientos del desierto, a las luces de Denver reflejadas en el pavimento mojado, a la risa de Lauren resonando en la cocina de un pequeño apartamento en el que nunca llegaron a envejecer. Había fotografías en una caja de zapatos debajo de su cama, cartas también, pero rara vez las sacaba. Se suponía que las montañas serían su pizarrón en blanco, su lugar para desvanecerse en la rutina y el silencio hasta que el dolor se amortiguara lo suficiente como para respirar sin saborear el metal. Brutus fue el primero en moverse. Nunca era la tormenta lo que lo despertaba. Era algo por debajo de ella. Alguna ruptura en el patrón que los oídos humanos de Jonas aún tardaban en captar antes de que el entrenamiento se activara. El husky levantó la cabeza, las orejas apuntando firmemente hacia la puerta, las fosas nasales ensanchándose. Un ladrido bajo y cuestionador escapó de él. No del todo un ladrido, no del todo un gruñido. Jonas pausó a media pasada, la mano apretándose alrededor del mango del cuchillo antes de obligarse a relajarse. Los viejos instintos nunca morían del todo. Solo esperaban. «¿Qué pasa, chico?», murmuró, con una voz de grava baja que hacía juego con la noche afuera. Por un instante, no hubo más que viento y el golpeteo sordo de la nieve contra la madera. Luego él también lo escuchó. 3 golpes débiles y desiguales contra la puerta delantera, casi tragados por el aullido de la tormenta. Eran tan suaves que podría haberlos atribuido a ramas o nieve desplazándose, si Brutus no se hubiera puesto ya de pie, con el cuerpo orientado hacia el sonido, la cola baja pero firme. Jonas dejó el cuchillo, todos sus sentidos agudizándose. Nadie subía hasta aquí con un tiempo así. Los campamentos de caza llevaban tiempo cerrados. Los turistas habían regresado a las autopistas y los hoteles, y los lugareños de Avenbrook sabían mejor que intentar el paso si no tenían que hacerlo. El vecino más cercano estaba a 10 millas cuesta abajo, y no lo había visto en semanas. Los golpes volvieron, aún más vacilantes esta vez, como alguien cuyas fuerzas se agotaban. Jonas se apartó de la mesa, las patas de la silla raspando el suelo de tablas toscas, y se puso la chaqueta de lona sin casi sentir su peso. Los viejos tablones crujieron bajo sus botas mientras cruzaba la habitación. Brutus se acercó a su cadera, no por delante, pero tampoco por detrás, un compañero tomando su lugar en la línea sin necesidad de que se lo dijeran.
En la puerta, Jonas se detuvo el tiempo justo para dejar que la parte antigua de su mente repasara su lista de verificación. Sin luces detrás de él que siluetearan su cuerpo. Una mano en el cerrojo, la otra cerca de la linterna de emergencia colgada en un clavo. Consciencia de las ventanas, los ángulos y la manera en que un hombre podía convertirse en blanco sin saber nunca que había entrado en la línea de fuego. Luego respiró profunda y controladamente una vez y abrió la puerta. El mundo exterior lo golpeó como una pared. El viento se aferró a la puerta y a su chaqueta, lanzando nieve a su cara en una rociada cegadora. El porche estaba casi perdido bajo los montículos, y la noche más allá era un caos arremolinado de blanco y sombra. Por un instante, no vio más que tormenta. Luego la figura frente a él se desplomó hacia adelante, y él reaccionó por reflejo, alzando los brazos para atrapar lo que caía. Una mujer, joven pero desgastada más allá de sus años, se desplomó contra su pecho, su peso muerto casi llevándolos a ambos al suelo. Sujetaba algo contra sí con un agarre tan fuerte que sus nudillos se habían quedado sin sangre. Y Jonas tardó un segundo en darse cuenta de que era un recién nacido envuelto. El pequeño rostro apenas visible bajo capas de tela húmeda, la piel del color del papel con un toque azulado en los labios. Detrás de ella, agrupados en el porche como pequeños pájaros rotos, había 4 niños. La mayor, una niña de quizás 9 años, estaba demasiado erguida para ser una niña, su delgada figura envuelta en un abrigo de invierno cuyas costuras habían cedido en más de un lugar. Húmedos mechones de cabello castaño claro se pegaban a sus mejillas, y sus ojos, abiertos, oscuros y demasiado viejos, saltaban de Jonas a la tormenta y de vuelta, como si buscaran una amenaza que ya esperaba. A su lado, aferrándose a cada una de sus manos, había 2 niños que solo podían ser gemelos, de tal vez 5 años, idénticos en su temblor, sus labios agrietados. La forma en que sus pequeños hombros se sacudían bajo chaquetas dispares que parecían tomadas prestadas de algún contenedor de donaciones, sus mejillas en carne viva por el frío, la nariz escurriendo mientras respiraban en jadeos rápidos y superficiales que empañaban el aire a su alrededor. Los sonidos más pequeños sollozos entrecortados, provenían del bulto presionado contra el pecho de la mujer. Jonas la miró, tomando nota del abrigo gris rasgado que apenas se sostenía por las costuras, la delgadez de sus muñecas donde la tela se abría, el largo cabello oscuro semicongelado, rígido con cristales de hielo. Su rostro era todo ángulos agudos y espacios huecos, pómulos tallados por el hambre y la preocupación. Su piel, naturalmente clara, se había vuelto casi ceniciente por el frío, los labios agrietados y teñidos de azul. Sin embargo, debajo del agotamiento y el miedo, había algo más, una resistencia que no se había quebrado. Todavía no. Sus ojos, cuando finalmente se abrieron y encontraron los suyos, eran de color avellana con destellos dorados. Pero la luz en ellos estaba apagada, como si el mundo ya hubiera tomado más de lo que le correspondía. Por un momento, ninguno de los dos habló. La ventisca rugía a su alrededor, la nieve arremolinándose por el porche. Por más que lo intentara, Jonas no podía imaginar cómo habían llegado tan lejos montaña arriba con ese tiempo. No con esas piernecitas detrás de ella, y un recién nacido en brazos. No desde ningún lugar que no estuviera cerca, y nada en esa mujer decía cerca. Cuando por fin pudo pronunciar palabras, salieron como un hilo de sonido, ronco y frágil. Por favor, susurró, la voz casi tragada por el viento. Solo un lugar donde mis hijos puedan sobrevivir una noche más. La forma en que dijo hijos, no niños, no nosotros, lo golpeó más fuerte que el frío. Jonas no vaciló. La parte de él que medía riesgos y ventajas había sido entrenada hace mucho para hacer espacio a compañeros heridos, a civiles atrapados en el fuego cruzado, a quienes no tenían a ningún otro lugar al que acudir. Cualquier otra cosa que hubiera dejado atrás en Denver, esa parte de él lo había seguido a las montañas. Adentro, dijo, con una voz baja pero firme, esa única palabra, un puente tendido sobre el abismo entre sus mundos. Cambió su agarre, un brazo sosteniendo su peso, el otro estabilizando al bebé, y retrocedió hacia la cabaña, guiándola por el umbral. La niña mayor empujó suavemente a los gemelos hacia adelante,
sus propias piernas temblando mientras cruzaba hacia el calor, los ojos recorriendo la habitación de una manera que le apretó el pecho a Jonas. Estaba aprendiendo a leer el peligro como él alguna vez tuvo que hacerlo, y era demasiado joven para esa habilidad. Brutus se hizo a un lado para darles espacio, la cola baja, pero moviéndose apenas lo suficiente para señalar algo parecido a una bienvenida. Luego, cuando los niños pasaron junto a él, los rodeó una vez, el hocico bajo en los tablones del suelo, absorbiendo su olor, revisando cada pequeño rostro con una seriedad que habría hecho sonreír a Jonas en cualquier otra noche. Era una clase extraña de triaje, pero era uno en el que Jonas confiaba. El calor de la cabaña no era gran cosa, pero los golpeó a los 5 como una ola. Jonas bajó a la mujer, Meredith Lane, le diría más tarde, de Clearwater, a más de 100 millas de camino, a la única silla cerca de la estufa, con cuidado de no sacudir al bebé aferrado a su pecho. La niña mayor llevó a los gemelos al hogar sin una sola palabra de ningún adulto, frotando vigorosamente sus pequeñas manos entre las suyas, soplando sobre sus dedos como alguien alguna vez lo había hecho por ella. Jonas agarró mantas de repuesto del gancho junto a su cama y las envolvió alrededor de los niños, luego se arrodilló junto al bebé, apartando un pliegue de tela húmeda para presionar suavemente 2 dedos contra el pequeño cuello. La piel del bebé estaba aterradoramente fría. El débil aleteo de un pulso apenas perceptible. La hipotermia no se preocupaba por cuán pequeño o inocente fueras. El entrenamiento de Jonas surgió en él como memoria muscular. Reposicionó las mantas, frotó los miembros del bebé con manos cuidadosas y acercó el bulto al calor de la estufa, pero no demasiado. Sin que se lo dijeran, Brutus se acomodó junto a la silla, luego aún más cerca del espacio del tamaño de un niño pequeño en el suelo donde Jonas colocó al recién nacido envuelto. El husky enrolló su cuerpo grueso alrededor del niño en un creciente protector, el calor de su pelaje filtrándose a través de las mantas. Unos deditos, pálidos y rígidos, se agitaron una vez al rozar su pelaje. Luego, a medida que pasaban los minutos y el calor se infiltraba, se enroscaron débilmente en el pelaje como aferrándose a la vida. Jonas miró a la mujer, listo para tranquilizarla, y fue entonces cuando lo vio. Una oscura floración de moretones alrededor de su muñeca donde la manga del abrigo se había subido, el feo patrón morado-amarillo de dedos que habían apretado demasiado fuerte demasiadas veces. Esa clase de marca no venía de caerse en la nieve ni de golpearse con el marco de una puerta. Venía de alguien que creía ser dueño de la persona que la llevaba. Sintió su mandíbula tensarse, una vieja ira agitándose, pero la tragó de vuelta. Este no era el momento para hacer preguntas. «Estás a salvo aquí», dijo en cambio, las palabras sonando extrañas en sus propios oídos, como si las hubiera tomado prestadas de alguna otra vida. Sus ojos volaron a su rostro, buscando algo que quizás ya no creía que existía. Luego hacia el perro a sus pies. «¿Tu esposo?», preguntó Jonas tranquilamente. Sin acusar, sin entrometerse, solo necesitando el esbozo más básico de la amenaza que podría seguir a una familia desesperada hasta su mundo aislado. Todo su cuerpo se estremeció, un pequeño temblor recorriendo sus hombros, y antes de que pudiera responder, Brutus emitió un sonido bajo y retumbante, en algún lugar entre un gruñido y una advertencia profunda en su pecho. No mostró los dientes, no saltó de pie. Simplemente fijó sus ojos helados en la puerta como si esperara que algo feo entrara golpeando en cualquier momento. La reacción fue suficiente. Jonas había trabajado junto al perro durante años. Confiaba en ese instinto más de lo que confiaba en la mitad de los hombres con quienes había servido. Los dedos de Meredith se apretaron más alrededor del brazo de la silla, y desvió la mirada, con una voz que apenas era un soplo cuando finalmente habló. «No solo huimos de la tormenta», murmuró. «Huimos de alguien que no sabe cuándo parar». El fuego crepitó suavemente, enviando una pequeña lluvia de chispas hacia el vientre de la estufa. Afuera, la ventisca continuaba rugiendo, ocultando huellas, tragándose el sonido, envolviendo la cabaña en un capullo de hielo y viento. Dentro, 5 extraños y un montañés se sentaban en el delgado borde entre la vida que habían conocido y algo que ninguno de ellos podía aún nombrar.
Jonas no sabía qué traería el mañana desde El Paso ni desde Avenbrook. No sabía hasta cuándo alcanzarían las provisiones con tantas bocas pequeñas que alimentar. No sabía qué clase de hombre había puesto ese moretón en la muñeca de Meredith Lane ni hasta dónde llegaría para recuperar su control. Todo lo que sabía, parado allí bajo la luz de la lámpara con Brutus vigilando la puerta y la respiración de los niños nivelándose lentamente bajo mantas prestadas, era que desde el momento en que esos débiles golpes atravesaron la tormenta, sus días de esconderse del mundo en una silenciosa cabaña sobre Sierra Falls habían terminado, y la vida que pensó haber enterrado con Lauren acababa de moverse, haciendo espacio para algo nuevo y peligroso e insoportablemente frágil. La mañana irrumpió con reluctancia sobre Sierra Falls, como si incluso el sol dudara en perturbar la frágil calma que la ventisca había dejado atrás. Una luz pálida se filtraba entre los pinos, cayendo en largas franjas gris azuladas sobre los campos de nieve y hacia la pequeña cabaña acurrucada bajo la cresta. La tormenta había pasado, aunque el frío que dejó a su paso se aferraba al mundo como una advertencia, lo suficientemente agudo como para que cada respiración de Jonas se sintiera delgada, metálica y mordida por el invierno. Dentro de la cabaña, el aire era más cálido, suavizado por la estufa de leña crepitante y los suaves sonidos de vida desconocida llenando un espacio que antes había sido dominado por el silencio. Jonas se despertó con el callado arrastrar de pies pequeños y el leve tintineo de cacerolas metálicas. Sonidos que por un momento lo transportaron años atrás, a mañanas en que alguien tarareaba mientras preparaba el café, cuando el calor significaba algo más que supervivencia. Se incorporó lentamente en el borde de su catre, frotándose los dedos rígidos entre el cabello enredado del sueño, y vio la escena que se desarrollaba al otro lado de la habitación. Meredith Lane, con las mangas subidas hasta los codos, alimentaba la estufa con leña con un movimiento practicado que pertenecía a alguien que había tenido que aprender a mantener un hogar caliente de la manera difícil. Y a su alrededor, los 4 niños, Josie, la hermana mayor de ojos solemnes, guiando suavemente a los niños gemelos lejos del fuego, mientras la pequeña Kim dormía envuelta en una manta de lana junto al costado de Brutus. El husky yacía de lado, su grueso pelaje subiendo y bajando en respiraciones lentas, una oreja moviéndose cada vez que los gemelos se acercaban demasiado al bebé, como si se hubiera nombrado guardián del más frágil entre ellos. Meredith había encontrado la última lata de caldo de Jonas, un puñado de papas y un manojo de tomillo seco que él había olvidado haber comprado a una viuda de rancho anciana meses atrás. De alguna manera, logró convertir todo eso en una olla de sopa que llenó la cabaña con un aroma que Jonas no recordaba haber olido en mucho tiempo. Esperanza disfrazada de comida. Los niños, semimuertos de hambre tras días de viaje, devoraron sus pequeñas porciones con una desesperación callada que le apretó el pecho a Jonas. Los observaba desde la mesa lateral donde se ponía las botas, sin saber con certeza si pertenecía al cuadro tal como se veía ahora, estufa caliente, aliento de los niños empañando el aire, una mujer moviéndose con suave determinación por sus tablones del suelo. Esta cabaña había sido su refugio porque nada en ella le pedía nada. Ahora sentía como si el lugar hubiera inhalado por primera vez en años. Cuando Meredith lo notó mirando, le ofreció una sonrisa tenue, delgada, agotada, pero honesta. Lo perturbó más de lo que quería admitir. Las bisagras casi se habían desprendido, dijo tranquilamente, asintiendo hacia la puerta delantera. La tormenta debió haberlas aflojado. Jonas parpadeó. Ni siquiera se había dado cuenta de que ella lo había notado, mucho menos de que había tomado medidas. Y sin embargo allí estaba, apretando los tornillos con su viejo destornillador. Sus movimientos, pequeños pero precisos, como si arreglar la casa de otra persona le resultara tan natural como proteger a sus hijos. Se acercó, las botas crujiendo sobre el suelo. No tenías que hacer eso. Meredith pausó, los ojos bajos, la voz suave. Necesitaba algo en que ocupar las manos. Había algo en la forma en que lo dijo, como una persona que había aprendido a remendar puertas o coser abrigos rasgados, no porque le gustara el trabajo, sino porque mantenía su mente alejada de lugares más oscuros. Jonas asintió una vez, aceptando su respuesta sin presionar.
Lo último que ella necesitaba era otro hombre exigiendo explicaciones que no estaba lista para dar. Mientras los niños comían, salió afuera a revisar las líneas de nieve y asegurarse de que el techo no hubiera sufrido daños durante la noche. El frío lo golpeó como una cuchilla cortando por los espacios de su chaqueta y entumeciendo la cicatriz a lo largo de sus costillas. Pero más perturbador que la temperatura era el silencio, demasiado absoluto, demasiado pesado, como si la montaña misma estuviera escuchando. Escudriñó la cresta, sin notar nada fuera de lugar, sin huellas extrañas más allá de las que la familia había dejado. Sin embargo, algo en sus entrañas se retorció, un instinto residual de años de detectar peligros invisibles. Cuando regresó adentro, Meredith estaba sentada junto a la estufa con la pequeña Kim, calentando los pies del bebé entre sus palmas. El moretón en su muñeca, ahora más visible a la luz del día, florecía oscuro y feo a lo largo de su piel. Jonas lo notó de nuevo y se obligó a desapretar la mandíbula. Podría preguntar, pero ella merecía elegir cuando esa historia salía de sus labios. Por suerte, Meredith habló primero, no porque él presionara, sino porque el silencio parecía pedir verdad. Clearwater, comenzó, los ojos fijos en la estufa en lugar de en él. Venimos de Clearwater. El nombre despertó un recuerdo. Jonas había pasado por allí una vez años atrás durante un largo viaje al sur, un pueblo donde las montañas proyectaban sombras tardías y las casas se inclinaban demasiado juntas, como si también ellas guardaran secretos. Está lejos, dijo Jonas, a más de 100 millas de aquí. Demasiado lejos para que estos niños caminaran, murmuró ella, acariciando la mejilla de Kim. Pero no teníamos opción. Josie, que había estado escuchando mientras fingía no hacerlo, se acercó más a su madre. Los ojos castaños de la niña cargaban la resiliencia de alguien que había crecido aprendiendo a proteger a los más pequeños de cosas que los niños no deberían tener que entender. Locas tormentas nos persiguieron todo el camino, intervino Hunter. Uno de los gemelos, su voz ronca por el frío. Su hermano Hayes asintió vigorosamente a su lado. ¿Y el hombre?, añadió Josie suavemente. Meredith se tensó, un temblor recorriendo su columna. Jonas no lo pasó por alto. Tampoco Brutus. El perro levantó la cabeza, la mirada aguda, las orejas apuntando hacia adelante. Meredith mantuvo los ojos en Kim cuando volvió a hablar. Travis Lane, dijo. Y el peso en su voz le dijo a Jonas todo lo que el nombre no decía. Mi esposo. No siempre fue así. Hizo una pausa. O quizás sí, y yo no supe cómo verlo. Su voz se deshilachó en los bordes. Empezó a beber más cuando Hayes se enfermó la primavera pasada, continuó. Perdió un trabajo en el aserradero, me culpó a mí por ello, culpó a los niños por necesitar demasiado. Pensé que podía quedarme el tiempo suficiente para mantenerlos a salvo, pero mientras más bebía, más enojado se ponía. Josie se recostó en el hombro de su madre, y Meredith le rodeó los hombros con un brazo. Intenté irme 2 veces, confesó. Las 2 veces nos encontró antes de que siquiera llegáramos a la autopista. Tiene amigos en la policía de Clearwater. Hombres que piensan que una esposa con moretones es un asunto doméstico y no vale la pena llenar papeleo. Jonas sintió surgir en él una familiar ira fría, la clase que solía sentir cuando hombres con insignias o armas creían poder decidir el valor del sufrimiento ajeno. Meredith respiró temblorosamente. Cuando los pronósticos del tiempo advirtieron de una tormenta esta semana, pensé que quizás esta era la única oportunidad. Travis odia el frío más que cualquier cosa. Pensé que si Dios nos daba un momento para huir, ese era. Se limpió una lágrima rápidamente, como si se disculpara por su existencia. Caminamos hasta que no pudimos más. Luego vimos tu luz. Jonas no respondió de inmediato. Observó a Brutus acercarse, colocando la cabeza en el regazo de Meredith, los ojos pálidos del perro fijos en ella como si sopesara su verdad. Cuando ella le acarició el lateral del hocico, él no se retiró. Para Brutus, un perro que casi no confiaba en ningún extraño, eso era respuesta suficiente.
Si Brutus te cree, dijo Jonas tranquilamente, supongo que yo debería hacer lo mismo. Eso le valió la primera sonrisa real que le había visto, la clase que tembla vea pero llevaba calor debajo. Aún así, Jonas no podía ignorar la pregunta que lo aguijoneaba como una espina en la bota. Pero Meredith, dijo, con voz baja, ¿por qué cruzar Sierra Falls? Hay otros pueblos más cercanos. ¿Por qué arriesgarte a llevar a 4 niños a una tormenta así? Los ojos de Meredith se desplazaron hacia la ventana donde las montañas se alzaban en plateado silencio. Porque Clearwater tiene brazos largos, susurró. Y Travis conoce cada camino entre allí y Avenbrook. Pero siempre ha tenido terror a estas montañas. Dice que se tragan a la gente. Encontró la mirada de Jonas entonces, sus ojos avellana parpadeando con algo frágil pero decidido. Pensé que si las montañas tenían hambre suficiente para tragarnos, lo tragarían a él primero. La habitación quedó en silencio, salvo por la suave respiración de los niños y el constante crepitar de la resina ardiendo en la estufa. Afuera el viento suspiró a lo largo de los aleros, como si la cresta misma hubiera escuchado sus palabras y las aprobara. Jonas no dijo lo que verdaderamente pensaba, que nadie merecía huir tan lejos solo para seguir vivo, y que ningún niño debería tener que aprender la forma del miedo memorizando los pasos de su padre. En cambio, asintió una vez. Pequeño pero sólido. Estás a salvo aquí, dijo. Por ahora. Meredith exhaló, un sonido como algo que se desenrolla en su pecho tras haber sido retenido demasiado tiempo. Los niños se fueron adormeciendo, arrullados por la comida y el calor, y la frágil seguridad de paredes que no temblaban con la ira de nadie. Y Jonas, de pie junto a la ventana con Brutus a su lado, sintió una extraña sensación florecer bajo sus costillas. No exactamente paz, todavía no, pero el comienzo de algo que se sentía peligrosamente cerca. A medida que la luz matutina trepaba por las paredes de la cabaña y las montañas contenían el aliento, Jonas se dio cuenta de que la pregunta que rondaba su mente no era por qué Meredith había venido tan lejos, sino que estaba dispuesto a convertirse ahora que lo había hecho. Para la tarde del tercer día, la tormenta se había asentado en una calma engañosa, la clase que hacía que el bosque pareciera más tranquilo de lo que verdaderamente estaba. Como si cada pino y cada cresta contuvieran el aliento, Jonas salió afuera con la intención únicamente de partir algunos troncos y revisar las trampas. Pero algo a lo largo del sendero superior captó su atención. Un corte agudo y antinatural en la nieve fresca. Una huella de neumático que no reconocía. Era demasiado ancha para una raqueta de nieve, demasiado profunda para las botas de cualquier cazador local, y orientada de una manera que sugería que un vehículo pesado se había abierto paso a la fuerza por montículos mucho más gruesos de lo que cualquier viajero cuerdo cruzaría voluntariamente. Jonas se agachó junto a ella, apartando el polvo, estudiando el patrón como si fuera un mensaje cifrado de una patrulla enemiga. Su aliento se empañó en el aire, lento y controlado. Lo que sea que hubiera subido hasta aquí no llevaba mucho tiempo, y no le pertenecía a él ni a nadie en quien confiara. Cuando regresó a la cabaña, Meredith estaba junto a la ventana, meciendo suavemente a Kim contra su hombro. Su postura era tensa, demasiado tensa, y cuando vio a Jonas llevando la noticia en su expresión, su aliento se cortó. Por un momento, sus ojos estuvieron abiertos y vacíos, de la manera en que una persona se ve cuando una pesadilla entra a plena luz del día. Susurró, pero no pudo terminar el nombre. Jonas no tuvo que hacerlo. Dio un pequeño asentimiento. Fue suficiente. El color se drenó de su rostro, dejándola tan pálida como la nieve afuera, y Kim se agitó suavemente, sintiendo el miedo de su madre incluso a través de las capas de lana. Josie, que había estado ordenando leña junto a la puerta, se congeló a mitad de movimiento. Hunter y Aries se acercaron instintivamente el uno al otro, sus delgados hombros rozándose. Algo pasó entre todos ellos. Un aliento de terror. Un recuerdo compartido de pasos que habían rezado que nunca los siguiera hasta tan adentro de las montañas. Esa noche la cabaña se volvió extrañamente silenciosa.
No el tipo de silencio pacífico al que Jonas se había acostumbrado durante años, sino un silencio tenso, atento, cargado de la consciencia de algo que se acercaba. Jonas se posicionó junto a la puerta con Brutus echado a sus pies. El perro estaba completamente despierto, con la cabeza levantada, la cola plana, el cuerpo enroscado con una disposición que Jonas no había visto desde que los dos trabajaban juntos en calles hostiles en el extranjero. De vez en cuando, Brutus levantaba el hocico hacia el viento, como si probara el aire en busca de un olor que ya despreciaba. Adentro, Meredith estaba sentada en el catre con Kim en brazos, meciéndola suavemente, aunque el balanceo parecía más para sus propios nervios que para el bebé. Sus ojos estaban enrojecidos, no de haber llorado, sino de contener lágrimas que se negaban a caer. Jonas había visto ese tipo de miedo en personas antes. Era el miedo que no hace ruido porque había aprendido que el ruido solo empeoraba el peligro. Cuando los niños finalmente se sumieron en un inquieto sueño junto a la estufa, Jonas salió afuera, dejando que el frío lo mordiera. Escudriñó la línea de árboles con la mirada practicada de un hombre que alguna vez tuvo que evaluar el peligro en segundos o morir por pasarlo por alto. Los bosques eran una catedral de sombras azules cada vez más profundas, hermosas en la manera en que el invierno siempre lo era allá afuera, pero cargadas de algo invisible, algo humano. Caminó más lejos por el sendero, sus botas crujiendo suavemente sobre la nieve endurecida, hasta que algo metálico captó el rabillo de su ojo. Semienterrado bajo un montículo a la base de un pino torcido, un pequeño aro brillaba levemente, oro opacado por la escarcha. Jonas se arrodilló, apartó la nieve y lo levantó. Una alianza de boda, talla de hombre, gruesa, sencilla y desgastada. La sostuvo en la palma durante un largo momento, sintiendo el frío asentarse en el metal, en él. Había iniciales grabadas en el interior. TL. No necesitó adivinar de qué mano había pertenecido alguna vez. De vuelta en la cabaña, Meredith levantó la vista en el momento en que Jonas entró, con una expresión desesperada por incluso una astilla de seguridad. Cuando vio el anillo entre sus dedos, sus rodillas cedieron y se desplomó en la silla como si alguien hubiera cortado los hilos que la mantenían erguida. Estuvo aquí, exhaló. Cerca. Jonas no habló. Depositó el anillo sobre la mesa junto a ella. El sonido del metal sobre la madera demasiado alto en la pequeña habitación. Los niños se agitaron ante el ruido, pero Meredith los hizo volver suavemente al descanso. Sus manos temblaban cuando recogió el anillo, girándolo entre sus dedos como si fuera un pedazo de su vieja vida que creía haber enterrado en algún lugar muy atrás. Debió haberlo perdido al abrirse camino entre los montículos, dijo Jonas suavemente. Meredith negó con la cabeza. No, él nunca pierde nada. Travis es particular en ese sentido, tragó saliva, lanzando una mirada hacia la puerta como si esperara que se abriera de golpe en cualquier momento. Si lo dejó caer, significa que estuvo lo suficientemente cerca como para detenerse a buscarnos. Quizás vio la luz y no quiso arriesgarse a acercarse demasiado mientras estabas afuera. Sus palabras se deshilachaban lentamente, como si cada oración le costara más valentía de la que podía permitirse. Jonas sacó una silla y se sentó frente a ella. Me dijiste que era peligroso, pero no me has dicho por qué te persigue tan lejos. Hombres como él no suelen conducir 100 millas a través de tormentas para recuperar lo que perdieron, a menos que algo los tenga atrapados. Meredith cerró los ojos. Su aliento tembló. Cuando finalmente los abrió, la luz del fuego reflejó algo crudo y dolido en su interior. Kim, susurró, mirando al bebé dormido. Él cree que no es suya. Jonas mantuvo la mirada firme. ¿Lo es? Meredith no se inmutó. Sí, pero Travis se convenció de lo contrario. Cuando bebe, el mundo se tuerce. La verdad se convierte en lo que él teme. Y tenía terror de que Kim no fuera su legado. Así que convirtió ese miedo en ira. Su voz tembló mientras continuaba. Me dijo una vez, si alguna vez intentas quitarme a mis hijos, los recuperaré, y haré que desaparezcas antes de que alguien note que te has ido. Jonas sintió algo caliente y agudo arder dentro de él.
No simple furia, sino una protectora más profunda que no sabía que todavía era capaz de sentir. No porque pensara a Meredith débil, sino porque veía con claridad ahora cuánto tiempo llevaba luchando sola. Sobreviviste todo eso, dijo Jonas, con voz baja. Y mantuviste a esos niños vivos a través de una tormenta que habría matado a la mayoría de los hombres adultos. Meredith soltó una carcajada, un sonido pequeño y roto. La supervivencia no es fortaleza, Jonas. A veces es solo terquedad combinada con miedo. Él negó con la cabeza. No, el miedo no te habría llevado sobre Sierra Falls. Algo más lo hizo. Ella inhaló un aliento tembloroso que pareció enderezar su columna. La esperanza, admitió. Una clase tonta, la que susurra, quizás, solo quizás, hay alguien allá afuera que no nos lastimará. Sus ojos se encontraron con los suyos, suaves, buscadores, vulnerables. Jonas no apartó la mirada. Brutus se movió a sus pies, emitiendo un suave gruñido, como si reconociera el hilo vinculante que había comenzado a tejerse a través de la pequeña cabaña iluminada por el fuego. El momento persistió, frágil pero real, antes de que una ráfaga de viento sacudiera los postigos y los devolviera a la urgencia de la noche. Jonas se puso de pie, revisando el pestillo de la puerta una vez más. Está cerca, dijo, pero no va a pasar por mí. Meredith no discutió. Apretó a Kim contra su pecho, y por primera vez desde que Jonas la había conocido, algo cruzó su rostro. No pavor esta vez, sino confianza. Afuera las montañas se alzaban en plateado silencio, como si escucharan todo lo que se desarrollaba dentro de las paredes de la cabaña. En algún lugar más abajo, cerca del sendero serpenteante de Avenbrook, un hombre llamado Travis Lane cazaba lo que creía que le pertenecía. Pero aquí, en el cálido resplandor de una sola cabaña encajada en la cresta, Jonas Creed sabía una cosa con absoluta certeza. Ningún daño llegaría a esta familia esta noche. No mientras él y Brutus aún respiraran. La noche cayó sobre Sierra Falls como una cortina lentamente corrida, sumergiendo el bosque en un laberinto de sombras que susurraban peligro mucho antes de mostrarlo. Y para cuando la luna surgió, delgada como una hoja y igual de fría. La nieve había comenzado de nuevo, acumulándose en suaves capas blancas que parecían demasiado pacíficas para la violencia que se aproximaba. Jonas percibió el cambio antes que Brutus, un hormigueo a lo largo de la nuca, el tipo que venía de años de sentir emboscadas segundos antes de que se cerraran. Meredith había logrado finalmente adormecer a los niños, meciendo a Kim en sus brazos mientras los gemelos se acurrucaban junto a Josie cerca del fuego, cuando Brutus de repente se puso rígido, levantando la cabeza, con las orejas cortando agudamente hacia la línea de árboles. Jonas se levantó sin decir una palabra, tomó su abrigo y salió al porche, los tablones de madera crujiendo bajo sus botas. Al principio solo había la nevada, suave, ondeante, inocente. Pero luego, desde la dirección de Silverglade, un par de faros rasgó la oscuridad como los ojos de alguna bestia metálica abriéndose camino a la fuerza montaña arriba. Jonas sintió a Meredith moverse detrás de él, su aliento cortándose cuando el vehículo apareció a la vista. Un maltrecho SUV negro, del tipo usado por diputados rurales que se creían por encima de la ley, se detuvo dando tumbos a 20 yardas de la cabaña. Dos figuras bajaron. Travis Lane fue el primero, de hombros anchos, mandíbula pesada, ojos nerviosos con un calor que no tenía nada que ver con el frío. Su abrigo colgaba abierto, aunque el aire mordía cada centímetro de piel expuesta, como si incluso el invierno se apartara a su paso. A su lado estaba Reed Turner, un hombre que Jonas nunca había conocido pero reconoció de inmediato por el tipo. Un hombre de la ley que había permanecido en uniforme mucho después de que el buen juicio y la decencia se le hubieran agotado. Su rostro era una losa pálida, los rasgos endurecidos por años de acosar borrachos del pueblo y dejar que el poder se pudriera en sus manos. Era unos 5 años más joven que Travis, más delgado, pero no menos peligroso. Su postura le decía a Jonas que estaba acostumbrado a que la gente se apartara cuando hablaba. Avanzaron a trompicones, la nieve arremolinándose alrededor de sus botas. Meredith.
La voz de Travis resquebrajó el frío como un látigo. Sal aquí ahora mismo. La luz se derramó desde la puerta de la cabaña cuando Meredith avanzó, los niños aún resguardados detrás de ella, el cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Jonas se interpuso frente a ella sin pensarlo. Brutus marcando el paso a su lado, un rumor bajo vibrando en el pecho del perro. Ella no va a ningún lugar, dijo Jonas, con una voz firme como la piedra. Dense la vuelta y váyanse. Reed rió suavemente, un sonido feo y burlón. Miren esto, dijo arrastrando las palabras, sacudiendo nieve de su placa. Un soldado arruinado jugando al sheriff de la montaña. Jonas no mordió el anzuelo. Había escuchado a hombres más grandes intentar más fuerte hacerlo parpadear. Travis dio un paso adelante, la mandíbula flexionándose. Esos niños son míos, gruñó. Y esa mujer regresa a Clearwater, donde pertenece. Ella no te pertenece, respondió Jonas. Ella hizo su elección. El rostro de Travis se retorció. Ella no tiene derecho a tomar decisiones. Se lanzó hacia adelante, pero Brutus se movió primero. El husky se disparó en una carga de advertencia, dientes al descubierto, pelaje erizado. El tipo de salto protector y sin miedo que provenía de años de servir junto a Jonas en lugares donde el peligro no ofrecía segundas oportunidades. Travis retrocedió tambaleándose con un grito, resbalando en la nieve, el miedo cruzando su rostro por primera vez. Reed se interpuso frente a él, la mano rozando la culata de su pistola enfundada, los ojos reduciéndose a rendijas de odio. Llama al perro, espetó. Jonas no se movió. Aléjense de esta cabaña, dijo lentamente. Y nadie sale herido. Están fuera de su jurisdicción, y completamente locos si creen que voy a dejar que ninguno de los dos se los lleve. Reed esbozó una mueca, pero ahora había tensión en su postura. La consciencia de que Brutus podía cruzar el espacio entre ellos más rápido de lo que cualquiera de los dos podría desenfundar. No tienes autoridad, escupió Reed. Esto es asunto de Clearwater. Estas son tierras de Avenbrook, respondió Jonas. Sacando un desgastado teléfono satelital del bolsillo y levantándolo lo suficiente para que vieran la pantalla brillando en la oscuridad. Y su sheriff ya ha sido notificado. Eso era un farol, no del todo, pero suficiente para hacerlos pensar dos veces. Jonas no había enviado la llamada aún, pero su pulgar sobrevolaba el botón. En pueblos como Avenbrook, la gente no apreciaba que hombres de la ley foráneos iniciaran peleas en caminos de montaña, especialmente durante tormentas invernales. El aliento de Travis se vaporizaba en ráfagas irregulares. La rabia y el miedo se enredaban dentro de él como alambre de espino. Señaló a Meredith con una mano temblorosa. ¿Crees que esto cambia algo?, gritó. ¿Crees que esconderte en una choza con un soldado de segunda categoría te hará segura? Meredith apretó su agarre sobre King. Los copos de nieve se aferraban a sus pestañas, y sus labios temblaban, no por el frío, sino por todos los años que había pasado siendo silenciada. Jonas avanzó, Brutus reflejándolo como una sombra. Si te acercas a ella de nuevo, dijo Jonas, con la voz cayendo en algo callado y letal, descubrirás exactamente cuánto te equivocas en cuanto a mí. El viento rugió de repente a través de los árboles, enviando polvillo arremolinándose a su alrededor en un halo blanco fantasmal. Por un momento, nadie se movió. Las montañas mismas parecían estar observando. Meredith dirigió a Jonas una sola mirada, y esa mirada única contenía más confianza que cualquier palabra que pudiera haberle dado. Golpeó a Jonas profundamente, anclándolo a este momento con una claridad que no había sentido en años. No solo estaba asustada. Lo estaba dejando pararse por ella porque creía que lo haría. Reed finalmente rompió el silencio. Nos vamos, murmuró, tirando de la manga de Travis. La nieve empeora. Travis resistió un instante, la mandíbula apretada, los ojos llenos de una oscuridad que Jonas reconocía demasiado bien en hombres que necesitaban a alguien más débil para aplastar. Pero Reed tiró de nuevo, más fuerte esta vez, y Travis, humillado,
temblando de furia, se dejó arrastrar hacia atrás a través de la nieve. «Esto no ha terminado», gritó, la voz quebrándose en la tormenta. «Meredith, ¿me escuchas? Esto no ha...». Sus palabras fueron tragadas por el viento cuando Reed lo empujó al SUV. Los faros brillaron una vez más, luego desaparecieron por el sendero, dejando solo el aullido del invierno y el temblor silencioso que sigue al peligro. Jonas exhaló lentamente, bajando el brazo mientras Brutus pasaba de postura de ataque a vigilancia. Dentro de la cabaña, una cálida luz de lámpara se derramaba sobre el porche donde Meredith ahora se encontraba, abrazando a sus hijos. Jonas se giró hacia ella, encontrando su mirada bajo la nieve ondeante. Lo miró no con miedo, sino con algo frágil, brillante, a medio formar, algo que no había sentido en años. Seguridad, fe, quizás incluso el comienzo del amor. Y mientras Brutus se presionaba contra la pierna de Jonas, rumiando suavemente en señal de aprobación, la cabaña detrás de ellos brilló con mayor intensidad, como si las montañas mismas hubieran extendido un escudo alrededor de la pequeña familia que había encontrado refugio en su interior. Esta noche habían sobrevivido. Esta noche se habían elegido el uno al otro. El mañana traería las tormentas que esperaban. Pero por este momento, el salvaje y ancestral silencio de Sierra Falls los envolvió como un voto. La primavera se infiltró en Sierra Falls de la manera en que la esperanza regresa a un corazón herido. Lentamente al principio, sutil como un cambio en el viento, un ablandamiento de los bancos de nieve, un tinte más cálido en la luz matutina, y luego de golpe, el mundo comenzó a respirar de nuevo. Los montículos que habían sepultado la cabaña durante meses se retrajeron hacia la tierra fangosa y los brotes de color verde pálido, y los pinos, antes silenciosos, susurraban con el sonido del hielo derritiéndose que goteaba de sus ramas. Jonas sintió el cambio también en la cabaña. Ya no era el tranquilo refugio que había tallado para su soledad, sino algo más pleno, más cálido, algo vivo con pisadas y risas suaves. En una tarde luminosa, apretó el último tablón de la valla que corría a lo largo del borde del claro. Meredith estaba cerca, colgando ropa húmeda en una cuerda tendida entre dos álamos. Sus mangas ondeaban en la brisa, y la luz del sol atrapó su cabello de una manera que lo hizo detenerse sin darse cuenta de que había dejado de trabajar. Risas, risas de verdad, resonaban por el claro mientras Josie, Hunter y Aye se perseguían por el barro que se ablandaba, mientras Brutus saltaba detrás de ellos, salpicando tierra con cada paso pesado. Cuando Jonas miró sus caras, manchadas con rayas de tierra pero iluminadas con una alegría sin reservas, sintió algo suave jalar de su pecho, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. No habló hasta que Meredith lo notó parado inmóvil y se acercó con una media sonrisa que llevaba tanto timidez como comodidad. «Estás mirando», dijo suavemente, cruzando los brazos aunque el día era cálido. Jonas se limpió las manos en los jeans, pero no apartó la mirada de la escena detrás de ella. «Solo que nunca imaginé este lugar lleno de vida de nuevo». Meredith siguió su mirada, y algo se suavizó en su propia expresión. «Pensé que lo había perdido todo», murmuró. «Esa noche que subimos Sierra Falls. Se sentía como si hubiéramos llegado al fin del mundo. Pero abriste tu puerta». Hizo una pausa, su voz temblando apenas perceptiblemente. «He estado intentando volver a creer en los milagros desde entonces». Jonas se volvió completamente hacia ella ahora, el viento jalando de los bordes de su franela. «No lo perdiste todo, Meredith», dijo, con voz gentil. «Solo ibas por el lugar equivocado. A veces el comienzo correcto se esconde en el último lugar donde lo esperas». Ella se sonrojó ante la ternura inesperada en su tono, su mirada cayendo al suelo antes de levantarse de nuevo, brillando con una cálida tranquilidad que no había visto antes, ni siquiera en sus noches más oscuras. El momento se asentó entre ellos, frágil y casi sagrado, hasta que Brutus pasó como un torbellino, persiguiendo a los gemelos, levantando barro como una tormenta de cuatro patas, y rompiendo el hechizo de una manera que hizo reír a ambos. Los días transcurrieron así, suaves, ordinarios, llenos de una sanación que Jonas ni siquiera se daba cuenta de que aún necesitaba.
Meredith encontró consuelo en la rutina, lavando ropa con agua calentada sobre la estufa, enseñando a Josie cómo trenzar el cabello de su hermano para evitar los nudos, dejando que los niños la ayudaran a coaxar los primeros vegetales hacia la tierra detrás de la cabaña. Jonas cortó nueva leña, arregló 2 ventanas agrietadas y mostró a los niños cómo rastrear huellas de conejos en el barro. De alguna manera, sin discusión, se movían el uno alrededor del otro como personas que se hubieran conocido mucho más tiempo que unas pocas semanas azotadas por la tormenta. Y, sin embargo, había cosas que aún quedaban sin decir entre Jonas y Meredith, sentimientos demasiado nuevos, demasiado delicados para nombrar, hasta una tarde dorada. El último de la nieve invernal persistía solo en los pliegues sombreados de la cresta cuando Jonas invitó a Meredith a caminar con él hasta el afloramiento de piedra detrás de la cabaña, un lugar que los lugareños llamaban el Mirador, aunque Jonas nunca había llevado a nadie allí antes. El sendero era suave con agujas de pino y plateado por la luz tardía del sol. Meredith llevaba a Kim contra su pecho, el bebé envuelto pero despierto, sus pequeños dedos aferrándose al frente del suéter de su madre. Cuando llegaron a la cima, el valle entero se desplegó debajo de ellos. Sierra Falls brillando en oro, el río distante cortando la tierra como una cinta de vidrio fundido. Meredith jadeó suavemente. «Es hermoso». Jonas no respondió de inmediato. La estaba mirando a ella, no al paisaje. «Solía venir aquí», dijo al fin. «Cuando las pesadillas se ponían mal, cuando el mundo se sentía demasiado ruidoso. Este es el primer lugar que alguna vez me hizo sentir que no me estaba ahogando». Su voz se espesó, enronquecida por un viejo dolor que ya no evitaba. Después de perderla, continuó, refiriéndose a su prometida sin pronunciar su nombre, pensé que había agotado todo el amor que tenía. Pensé que lo mejor para todos sería desaparecer en estas montañas y no molestar a nadie. Meredith desplazó a Kim suavemente, sus cejas frunciéndose, no con lástima, sino con algo más íntimo, más comprensivo. Jonas respiró profundo, dejando que el aroma de la tierra que se deshelaba lo estabilizara. «Pero la noche que tocaste a esa puerta», vaciló, buscando palabras que no había planeado pronunciar, «me di cuenta de que mi corazón no estaba muerto, solo escondido». Los labios de Meredith se separaron y las lágrimas se acumularon en sus pestañas. No de tristeza, sino de una alegría tan desconocida que la sorprendió. «Jonas», susurró. Pero él no había terminado. «No puedo prometerte que no cometeré errores», admitió, con la voz desnuda. «Ni que no me llevará tiempo aprender a vivir entre personas de nuevo. Pero quiero», exhaló. «Quiero lo que sea que esto sea, si tú también lo quieres». Por un largo momento, Meredith no dijo nada. El viento se movió suavemente alrededor de ellos, agitando las ramas de los pinos, llevando el aroma de la tierra de la primavera temprana. Luego extendió la mano hacia la suya. Su agarre era suave pero seguro. «Pensé que había agotado toda mi esperanza», dijo, con una voz cargada de emoción. «Pero cuando te pusiste entre nosotros y Travis, cuando te arriesgaste por niños que no eran tuyos, me di cuenta de algo». Apretó su mano, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Si estás dispuesto, me gustaría empezar aquí, contigo, con todos nosotros». Jonas tragó saliva con dificultad, abrumado por un calor del que había olvidado la forma. Brutus ladró una vez desde el sendero de abajo, como si puntuara la declaración con aprobación canina. El momento persistió, pleno y brillante, hasta que el sol se ocultó detrás de la cresta y convirtió el valle en un lienzo de oro y rosa. Descendieron lentamente, caminando lado a lado, aún con las manos unidas. Una semana después, llegó un mensaje de la oficina del sheriff de Avenbrook. Un hombre llamado Sheriff Lell, un oficial mayor con un bigote severo y reputación por defender la ley incluso cuando eso lo hacía impopular. El mensaje era breve y firme. Travis Lane había sido arrestado por múltiples cargos: obstrucción a la justicia, violencia doméstica, puesta en peligro de menores y persecución ilegal a través de líneas del condado. El caso había avanzado rápidamente una vez que surgió evidencia y declaraciones de vecinos que salieron a la luz, envalentonados por la intervención del sheriff.
Meredith sostuvo la carta durante un largo rato, sus manos temblando, no de miedo, sino de liberación. El peso que había cargado durante años pareció levantarse de golpe, dejándola liviana, sin aliento, casi incrédula. Los niños también lo sintieron. Josie abrazó a su madre con fiereza. Los gemelos vitorearon y giraron en círculos en el patio. Kim rió en los brazos de Meredith, su primera risa real desde que llegó a la cabaña. Jonas se mantuvo cerca, observando a la familia de la que nunca había esperado ser parte, pero sin la que ahora no podía imaginar la vida. Sierra Falls ya no se sentía como un lugar para esconderse. Se sentía como pertenecer. Se sentía como hogar. Cuando Meredith se volvió hacia él, con la luz del sol capturándose en sus ojos, Jonas avanzó y la envolvió a ella y al bebé en sus brazos, y se sintió como si las montañas mismas los abrazaran a todos. El invierno los había unido. La primavera les había dado un futuro, y el corazón salvaje de Sierra Falls, antiguo, sabio y misericordioso, les había dado una familia. A veces los mayores milagros no llegan en destellos de relámpago ni en voces desde el cielo. Con más frecuencia llegan calladamente, de la manera en que la primavera derrite la última nieve, o de la manera en que un solo acto de valentía puede cambiar el camino de toda una familia. Jonas creía que su corazón había sido sepultado bajo las montañas. Y Meredith creía que el mundo la había olvidado. Pero Dios tenía otros planes. A través de una noche fría, un golpe en una solitaria puerta de cabaña, tejió sus pedazos rotos en algo entero de nuevo. En nuestra vida cotidiana, a menudo caminamos a través de nuestras propias tormentas. Enfrentamos el miedo, la soledad, la duda o el peso de heridas pasadas. Sin embargo, incluso cuando no podemos verlo, Dios ya está preparando momentos de gracia colocados suavemente en nuestro camino. A veces se parecen a extraños que eligen la amabilidad. A veces se parecen a segundas oportunidades, y a veces se parecen a la sanación que ya no creíamos posible. Si esta historia tocó tu corazón hoy, te invito a compartirla con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que la esperanza todavía nos encuentra. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué momento te habló más. Y si quieres escuchar más historias de valentía, redención y los silenciosos milagros de Dios, asegúrate de suscribirte al canal. Que el Señor te bendiga, cuide tu hogar, fortalezca tu espíritu y te guíe hacia los milagros que esperan justo más allá de tu próximo paso.